Y ya está ahora aquí en 24 horas la abogada Diana Acosta, y es politóloga. Gracias por estar aquí, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Conversar cómo se proyectan las cosas, ¿no?, entre gobierno y la Asamblea Nacional, a propósito de que se vio la luz esta semana diciendo vamos a crear una comisión, nos vamos a sentar a conversar. 2 días después me siento a conversar, pero si es que cumple ciertas condiciones, como lo dicho por Pachacuti, que por ejemplo no se vende el Banco del Pacífico. ¿Cómo se proyecta tender puentes cuando ya hay un condicionamiento de por medio? ¿Puede fluir? Es un buen intento. El diálogo siempre va a ser bueno, siempre va a ser beneficioso para el país que haya este tipo de acuerdos entre Ejecutivo y Legislativo. La experiencia nos ha dicho que sí se puede. De hecho, hace poco aprobaron por unanimidad un acuerdo de cooperación tributaria entre el gobierno de Estados Unidos y Ecuador, justamente para revelar esas cuentas secretas que tienen algunos ecuatorianos en Estados Unidos y poder tributariamente compensar esto que falta. Entonces, hay puntos medulares en los que van a llegar a acuerdos como ese. No hizo mucha falta y todos votaron por unanimidad. Habrán otros puntos, evidentemente, como los que tú dices, pues no, como el Banco del Pacífico, en los que algunos sectores se pongan de acuerdo. Tienen que haber puntos de inflexión. Pero el problema es que para llegar a esos puntos de acuerdo, ni siquiera pueden todavía concretar el sentarse en la mesa, porque lo que parecía un camino no ya allanado, de repente comienza a tambalearse. Y eso no pasa porque se va a convertir en esta especie de negociación del mecanismo para que el gobierno ceda y poder dar paso a cosas que de otra manera a lo mejor no se alcanzan. Por supuesto que sí. Tienes una asamblea absolutamente de oposición, está con cálculos políticos, y si han aceptado sentarse a negociar es porque necesitan una moneda de cambio. Algo van a querer, al contrario. Hay temas que no los van a negociar, hay temas quizás en los que puedan ser flexibles, como la seguridad. Recordemos que este es un año político, entonces los operadores políticos que están en la Asamblea van a querer, pues, aunque no sean, parecer, ¿verdad?, que trabajan, que tienen una buena imagen y que están con el país, con el Ecuador. Entonces, seguramente frente a ello voten por la seguridad, lo que a todos nos afecta, ¿verdad? Mayores recursos por recuperar el dinero de la corrupción. Pero hay temas inflexibles, como por ejemplo el tema de la mesa laboral. Uno de los puntos que ha puesto el gobierno es vamos a hablar sobre el empleo. Y cuando hablamos del empleo quieren tocar el tema laboral. Y ahí tienen un candado constitucional y tienen bloques férreos que les han dicho que no van a retroceder en la conquista de derechos ni en lo que nos dice la Constitución, que los derechos laborables son irrenunciables. Pero y eso no lo tiene claro el gobierno, y es por eso que no termina de llegar esa reforma, esa propuesta de reforma laboral a la Asamblea. Ya ha pasado 1 año, 3 meses de gobierno y no llega. Bueno, y lamentablemente esa fue su bandera de lucha. Desde que se instauró este gobierno viene diciendo vamos a hacer una reforma laboral. No ha podido porque legalmente, constitucionalmente no lo puede hacer. Quieren lo imposible, quieren lo inconstitucional, pero sin embargo sigue insistiendo. Esto se da porque no tienen buenos asesores, no tienen operadores políticos que tengan sensibilidad con el país, que estén coordinados, y ese es el problema de la falencia. Tienes un ministro de Trabajo que es un arquitecto. Entonces tienes que tener personas que conozcan de la temática, de la problemática social, que sepan que legalmente una reforma constitucional, yo no puedo tener 2 códigos paralelos, es inconstitucional. No te puedo tener aquí sentada a ti ganando con todos los derechos, 13º, 14º, vacaciones, tus utilidades, y al lado está Juanito, que hace el mismo trabajo que tú, pero no gana nada porque este entró con una nueva ley. Es absolutamente discriminatorio. Y esto es un ejemplo, ¿no? Pero ejemplo. ¿cómo esto de aquí entonces va de la mano con lo que el gobierno ha dicho o dijo hasta antes de decir, bueno, vamos a aceptar conformar esta comisión, cuando dijo, vamos a gobernar sin la Asamblea? Ya no se hablaba de buena muerte cruzada, sino más bien, bueno, buscaremos otra vía para poder darle viabilidad a nuestros proyectos que no sea pasar por la Asamblea. ¿Finalmente se puede eso o no? Bueno, evidentemente este gobierno y todos los gobiernos en el Ecuador, porque tenemos una constitución presidencialista, tiene muchas herramientas para hacer muchísimo sin una necesidad de la Asamblea. Pero no puede alejarse, porque la Asamblea está representada la voluntad del pueblo ecuatoriano. Recordemos que este gobierno no tiene la mayoría, nunca tuvo la mayoría. Está representada la voluntad del pueblo ecuatoriano, pero hoy esa asamblea está muy mal calificada. Muy mal calificada y seguramente no representa a nadie, pero tiene un poder que le ha dado la Constitución, que es para reformar las leyes. Y si el presidente quiere cumplir su plan de gobierno, si es que algo queda todavía este plan de gobierno, que vemos que muy pocas políticas públicas hay, y lo que estamos viendo los ciudadanos es que solo se dedican a apagar incendio tras incendio y no tenemos una verdadera política a largo plazo, que es lo que necesitamos los ecuatorianos. Tiene que hablar, tienen que sentarse, tienen que dialogar y llegar a puntos en consenso. Los hay, algunos los habrá, otros definitivamente no, y vemos una asamblea manejada por UNES que seguramente no le votará nada,
que pueda beneficiar al gobierno, porque están viendo sus intereses particulares y su único punto en la agenda que tienen, que es con sus líderes políticos, pero seguramente encontrará puntos en que por el año político en que estamos, estos asambleístas quieran trabajar por la sensibilidad del pueblo ecuatoriano para parecer, ¿verdad?, que tienen alguna vocación de servicio a su país. Ahora, pero desde los operadores políticos también del gobierno en algún momento se dijeron que este gobierno no ha afrontado una crisis de gobernabilidad, como se lo calificó, sobre todo después de los 18 días de movilizaciones, por lo que tiene abierto como frente en la Asamblea. ¿Está pasando por un momento de oxígeno o más bien no ha logrado superar esa crisis por la que muchos consideran sí atraviesa? Este gobierno vive atravesando una crisis de gobernabilidad importante y esto se da porque justamente no tiene esa comunicación con su pueblo, no se entiende con la ciudadanía, no se entiende con los operadores políticos, no puede hacer sus cosas. Dice que va a luchar contra la corrupción y a sus más altas esferas, con figuras que no pueden ser ni siquiera pesquisadas ni llamadas a la asamblea, como estos asesores ad honorem, existe la corrupción. Entonces, todo lo que el gobierno ha dicho en realidad es un tiro al aire, porque son solamente buenas políticas comunicacionales, que es lo que tiene, pero la realidad es diferente. Los ciudadanos a pie no tienen nada, no tienen salud, no tienen seguridad. Quieren ir a sacar una cédula y ¿sabe lo que le dicen? Vaya al registro civil de Guayaquil, que allí sí tienen cédulas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo más preocupante, que el ciudadano a pie viene y dice, con Correa estábamos mejor. Y eso es preocupante. Quiero agradecerle a la abogada Diana Costa que nos haya acompañado esta mañana acá en 24 horas, no sin antes cerrar esta entrevista preguntándole con esos cambios, y sí quiero terminar con eso porque es un tema también que está sobre la mesa, el haber accedido a sentarse, a buscar a través de mesas de diálogos, instalar un nuevo mecanismo que tampoco no había en el país, que es la primera vez que se está probando a ver cómo funciona, no pudiera comenzar a viabilizarse quizás la solución, sí, a los problemas. Han comenzado competitorios del movimiento indígena, pero ser una vía que se comience a instaurar, como digo, para dar viabilidad a soluciones dentro de esos planes de gobiernos que se ofrecen cuando arranca cada uno de los mandatos. Ojalá. Todos tenemos la esperanza, pero para eso el gobierno tiene que tener operadores políticos correctos, gente experta, gente con experiencia, no novatos que no tienen idea de lo que pasa en la política ecuatoriana. No es lo mismo la política española. Los cambios recientemente hechos no satisfacen, no son lo suficiente. Definitivamente no. Nosotros, la ciudadanía, pensábamos que después de esta crisis, el presidente, con la sensatez que creemos que tiene, bajaría la cabeza y diría, sí, vamos a cambiar, vamos a integrar a la sociedad, vamos a integrar a diferentes grupos que tengan otra visión, no únicamente capitalista, porque este no es un país de millonarios, es un país de gente muy humilde, muy pobre, que tenga una mentalidad diferente. No los integró, siguió con lo mismo, hizo reciclaje y ahí estamos como estamos. Quiero ahora sí agradecerle a la abogada Diana Costa, politóloga, por habernos acompañado esta mañana. Gracias, Liz. Con esto aquí estamos ya concluyendo 24 horas en esta emisión nacional, pero enseguida vienen las noticias de la comunidad. Que tengan un excelente día.